Bien, y les comparto pantalla. Bien, me avisan si ya ven la pantalla. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, entonces iniciamos el tema 2. Este está dividido en dos partes porque vamos a ver dos regiones del occidente europeo donde se desarrolla el prerrománico. El prerrománico es un término genérico que se refiere a un grupo de culturas que producen un tipo de arte particular. Son bastantes, pero no las vamos a ver todas, sino que solamente vamos a ver 5. Vamos a ver 3 en la península ibérica y 2 en las Galias. Otras pues solamente se las voy a mencionar. Para eso tenemos que otra vez es como retroceder un poco y vamos a movernos hacia el occidente de Europa. Solamente déjenme ver algo por acá, porque es algo que tendría que haberles mostrado. Vamos a movernos hacia el occidente europeo y pues creo que puedo mostrarles acá. Creo que sí. Bien, entonces vamos a ver acá en el mapa. Creo que todavía no está compartiendo, ¿verdad? O cómo no, ya. Bien, entonces hemos estado trabajando en esta zona de Europa. Acá. Eso era la mayor parte del Imperio Bizantino, esta región de acá. Ahora vamos a movernos a esta región de Europa. Acá. Entonces, eso debemos tenerlo como bastante claro, porque temporalmente estamos hablando de la misma época. Estamos hablando de siglo I, por ejemplo, en adelante, hasta el siglo XV. No, perdón, en este caso sería siglo IX, porque luego sigue románico en esta zona. En el caso de Bizancio, si llegamos al en este caso sería siglo XVI, no, siglo XV. Entonces, el tiempo es el mismo, pero la región es diferente. No es lo mismo que hablemos de esta región, donde Grecia y Roma tuvieron mucha importancia en las características del arte que se desarrolla en esta región. Bizancio está ubicado acá, en esta región, en la actual Estambul, de Bizancio, y Roma estaba ubicada acá. Entonces vean que es diferente el lugar. Entonces, esta región de Europa quedó bajo dominio de los bárbaros. Entonces, las características, a pesar de que había presencia romana acá, no va a ser la misma del arte como la vimos en el otro lugar. Acá va a tener características menos, ¿qué sería? Menos depuradas. Y vamos, pasamos para acá. Va a tener características menos depuradas que las que tuvo en el oriente. Y eso pues tiene que ver con los pueblos bárbaros porque no eran culturas tan establecidas comparadas con la romana o la griega, que era la antecesora. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de cómo es el contexto en la Edad Media de Europa Occidental. Siempre partimos de esto, lo que les acabo de mostrar en el mapa. Oriente, el Imperio Bizantino. Occidente quedó bajo dominio de los pueblos bárbaros. O sea, Roma no tenía ya, políticamente ya no tenía tanto control, o no tenía control de esta zona. Religiosamente sí,
porque el cristianismo estaba presente en todo el imperio. Acuérdense, cuando se dividió y luego cuando cae Roma, el cristianismo ya estaba también acá. Entonces el cristianismo sirve para que los pueblos bárbaros vayan unificándose en una cultura. Van convirtiendo los sacerdotes cristianos a los bárbaros al cristianismo y los llevan pues a que poco a poco vayan abandonando las prácticas que tenían de religiones pues politeístas, a ojos de los cristianos pues paganas. Entonces esa es la realidad por ahí. También esto hay que recordar, el inicio de la Edad Media es igual para el Imperio Bizantino que para el occidente europeo, es la caída de Roma lo que marca el inicio, y el final lo marca la caída de Bizancio o el descubrimiento de América. También algunos dicen el descubrimiento o la invención de la imprenta. Eso sucedió también acá, 1453. Este diagrama nos muestra cómo era el contexto en esa parte de Europa, en esa parte del Imperio Romano, que quedó bajo dominio de los pueblos bárbaros. Pues como eran pueblos, eran hordas ¿cómo se dice? De clanes más bien, que se movían en Europa de un lugar a otro buscando territorios donde establecerse. Entonces eso llevó a que el mundo se hiciera ruralizado, porque la gente prefirió abandonar las ciudades, porque llegaban a las ciudades, las saqueaban, las destruían, y entonces la gente pues tenía miedo de vivir en las ciudades. Entonces se fue a vivir a los bosques, a los valles, cerca de ríos, al pie de una montaña, por ejemplo, y ahí comenzaron a construir de nuevo pues su forma de vida. Ya no tanto a la usanza de los romanos, sino pues como una mezcla de la cultura romana con los pueblos bárbaros que iban llegando. Eso de ruralizarse pues llevó a dos etapas dentro de esta primera etapa de la Edad Media. Por cierto, eso se le llama Alta Edad Media, es el inicio de la Edad Media. Se inicia con una crisis agraria. Eso es porque, pues, al haber tantas guerras, al haber tantos problemas, la gente pues comenzó a enfermar, los niños tampoco vivían tanto, morían muy rápido, entonces la población comenzó a disminuir. Las tierras dejaron de cultivarse porque había menos mano de obra. Entonces eso llevó a una crisis agraria y que aparecieron hambres también. Muchos se volvieron casi que nómadas buscando lugares donde poder recolectar alimentos para poder vivir. Eso se supera más o menos por el siglo IX, entre el 9 y el 11, porque va a suceder que, voy a volver ahí después, que esas sucesivas invasiones que hubieron en ese lugar llevaron poco a poco a que se generara un ambiente de inseguridad bastante, que bastante presente pues, en todas las personas. Entonces, siempre habían unos que eran líderes y otros que eran los que se dejaban guiar. Dentro de los líderes estaban los religiosos, los sacerdotes, los obispos, y también estaban los jefes de clanes, por ejemplo, porque no habían reyes acá como tal. Pues esa primera etapa le llaman interregno, porque no hay reyes, sino que son un montón de líderes los que hay. Pero la iglesia comienza poco a poco a generar liderazgos en estas personas para que les ayuden a formalizar algunos poblados y a convertir a las personas al cristianismo. Eso va generando algo que se llama relaciones de dependencia. Estas relaciones de dependencia van a ser entre unos que son los líderes, que les van a llamar señores, y que son los que ofrecen protección para las personas. Y a otros que se llaman vasallos, que son los que juran fidelidad a los señores para que los protejan. Y entonces los vasallos, que son la gente de las villas, las que viven en los pueblos, estos lo que hacen es tener como miedo, pues que algo les vaya a pasar, y entonces se someten a la autoridad de los señores, ya sean estos, la iglesia cristiana o los líderes que la misma iglesia va poniendo para que los protejan. ¿Y qué es lo que piden los señores a cambio? Pues la fidelidad de parte de ellos y que les trabajen.
que hagan lo que ellos dicen. Eso es lo que va a causar un tanto esa seguridad que luego va a ir apareciendo, porque ahora hay gente que protege a otra, hay líderes que protegen al pueblo. Eso va a generar un segundo momento que es el que se llama de la expansión agraria. Y eso lleva a un aumento de la población, porque claro, ahora hay más seguridad, ¿verdad? Y eso permite entonces que haya más sedentarismo en algunas zonas y que mejoren las técnicas de cultivo. También que se den títulos de tierra a algunos líderes también y que permitan a la gente común que vive en esos lugares. Esos títulos que le dan a las personas, esos primeros señores que habían, es lo que va a causar que aparezca algo que se llama feudalismo. Aparecen los feudos. ¿Y qué es un feudo? Pues un feudo es una porción de terreno en la que todo lo que está ahí le pertenece a un señor. Y los que viven ahí se denominan vasallos. Y los vasallos están de acuerdo en esa relación porque tienen donde cultivar, donde proveerse de alimentos, deben pagarle un tributo al señor, al dueño, pero saben que en caso de una guerra, en caso de un peligro, esos señores van a defenderlos a ellos. Esa es esa relación de dependencia que se va a dar. En ese contexto, pues, de la Alta Edad Media, vamos a ver esos 5 temas que les mencionaba, que son los visigodos, los asturianos y los mozárabes en la Hispania, y en la Galia vamos a ver a los merovingios y a los carolingios. Esos son los 5 temas que vamos a ver dentro del contexto del prerrománico. Y aquí pues un gráfico que me muestra mejor lo que les mencionaba de cómo se genera la relación de dependencia en esta sociedad de castas. Acá se les nombra como velatores, oradores y laboradores, o sea, los trabajadores, la iglesia y los señores, básicamente. Los señores pues tienen poder militar, esos tienen un ejército y estos defienden a la iglesia y defienden a los que trabajan, a la gente de las villas. Y los oradores, que es la iglesia, estos ruegan, piden, guían, digamos, a nivel religioso a los señores y también lo hacen por los trabajadores. Pero ¿qué piden a cambio? Bueno, el señor pide del trabajador que le remunere de alguna manera pues lo que le está dando, esa protección que da. Entonces le pagan a ese señor, porque trabajan para el Señor. Y la iglesia, ¿qué le pide al Señor? Pues le pide que la defienda también, en el caso que hubiera necesidad. ¿Y que piden del trabajador por el cual ruegan para que nada le pase? Pues que trabaje para él también. O sea, también hay que entregarle un tributo a la iglesia. En esta relación, el que tiene la peor posición es el que trabaja. ¿Por qué? Porque resulta que es a él a quien le toca mantener de alguna manera el estilo de vida de los señores y de la iglesia. La iglesia lo que pide es un diezmo, acuérdense que es lo que se dice inicialmente, luego habla de ofrendas, en algún momento cuando hay órdenes monásticas hablan de limosna, por las órdenes mendicantes que aparecen. Pero pues estos saben que deben pagarles a ellos, a cualquiera de ellos para que o le ofrezcan religión o le ofrezcan protección. Hay una pirámide social que se establece en este sentido, en términos generales, ya un poco más avanzado el prerrománico, que se llama, es una pirámide estamental, o sea, son estamentos los que aparecen. Este personaje que está aquí al centro va a aparecer en el segundo momento, no aparece desde el principio. Y acá lo que sí tenemos son un grupo en la base de la sociedad, una casta, donde están los campesinos, artesanos, mendigos, pequeños comerciantes, que son los que sustentan pues a esto que vemos por acá. Luego la nobleza y el clero son los que gobiernan y dentro de la nobleza y el clero hay líderes, hay niveles también entre ellos. La baja nobleza, por ejemplo, la alta nobleza y el rey. Serían en este caso los soldados o los ejércitos, los caballeros, los nobles y el rey en la parte más alta. En el caso de la iglesia, del clero,
el bajo clero, que serían sacerdotes, eventualmente también monjas y monjes, el alto clero, que serían los obispos, y sobre ellos el papa, que es el líder de la iglesia. O sea, mientras más alto acá, más riqueza tenían, y por el contrario, mientras más bajo, más necesidades, más pobreza era lo que había. Sobre la organización del feudo, pues esto es lo que grafica lo que les mencionaba de la posesión que se le da a los señores del territorio y de todo lo que viven dentro de ellos. En el territorio había, por ejemplo, un castillo, que es el que estaba amurallado, era un edificio amurallado en el que vivía el, 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 el rey eventualmente, aunque inicialmente son líderes, pero eventualmente vivirá ahí el rey. Las iglesias estaban cerca de estos lugares también, y cerca estaban las aldeas o las villas. En esos lugares habían tierras comunales, los mansos llamados ahí, donde el señor le había cedido esas tierras a los trabajadores para que de ahí sacaran todo lo que ellos necesitaran para alimentarse. Habían unas tierras que normalmente eran las mejores tierras, que se dedicaban al señor, y ellos la gente de las aldeas estaban obligados a trabajarle las tierras al señor. Y pues todo lo que se producía de esto era para el líder acá. Y si a él se le ocurría que esta gente debía de pagar un tributo, un impuesto, pues entonces se lo imponían y luego iban a cobrárselos. Entonces debían pagar, aparte de trabajar en la tierra, tenían que pagarle al, al rey, o bueno, al líder, y eventualmente al rey también acá. A la iglesia en su momento también van a hacer lo mismo, le van a pagar. Entonces esto es como lo que se constituye en un feudo. El sistema feudal va a durar un par de siglos, y a finales de la Edad Media, entre el periodo gótico y renacimiento, el sistema feudal va a ir perdiendo fuerza, porque va a ir naciendo un nuevo grupo, es el de la burguesía. Ellos son los que van a comenzar a competir. Siempre el que va a tener la peor posición va a ser el de los campesinos o los villanos, porque es a ellos a los que también este otro señor les va a comenzar a pedir que remunere de alguna manera la protección que les puede dar, y generar tensiones y guerras también, pues en diversos lugares, esa lucha por quién controla las zonas. Pero bien, eso sería entonces como la explicación por acá. A nivel de religión y política, pues digamos que el cristianismo es la religión que le da uniformidad al territorio. Esos territorios se dividían en diócesis, que eran territorios que estaban sometidos a la autoridad de un obispo. Dentro de esos territorios habían iglesias más pequeñas que estaban bajo la autoridad del siguiente escaño, que eran los sacerdotes. Otra cosa también de decir de esta época es que tanto sacerdotes, obispos, el papa, pues tenían sus propias familias. Esto no es la idea de los sacerdotes, que no pueden tener hijos o no deben tener hijos, sino que acá sí los tenían, sí tenían su familia, y poco a poco los títulos comienzan a heredarse. O sea, el sacerdote tiene hijos y hereda a uno de sus hijos también el título sacerdote, y pues el territorio alrededor de la iglesia es de la familia, y así se va cediendo de generación en generación. Lo mismo obispos, lo mismo el papa. Así es en este momento. No hay una prohibición para que los sacerdotes no puedan tener familias. Eso aparece ya casi a finales de la Edad Media, por unas necesidades más bien de orden económico y política, que se va a poner esa como una restricción, pero inicialmente pues no la hay. Por eso es que las diócesis pues se dividían en pequeñas parroquias, pequeñas iglesias, y desde ahí se ejercía el dominio sobre el territorio también eh, alrededor de ellas. Estas iglesias son pequeñas normalmente, porque pues las villas eran pequeñas también alrededor. Hay dos tipos
de religiosos en este momento, los llamados obispos y sacerdotes, que estos son los llamados seculares. Estos vivían pues junto con los demás, vivían junto, por eso dice vive en el siglo. El siglo es una manera de decir que vivía junto con las personas. Pero les decía, pueden tener hijos, pueden tener familia, pero había otro grupo que se va a ir fundando ya a medida que avanzamos dentro de la Edad Media, y son el clero regular. Regular significa que estaba regulado por ciertas reglas, y estos se apartaban del mundo. Estos vivían siempre en la zona rural, pero tras murallas. Eran los llamados monasterios. En esos lugares entraban y pues deberían dentro de estos lugares tener todo lo necesario para poder vivir. Eso era que cultivaban sus tierras, preparaban sus alimentos, preparaban sus ropas y se dedicaban a una vida de contemplación. Así es, durante un cierto tiempo, en otro momento cambia y tienen más contacto con el exterior. Luego hay otros pues que vuelven otra vez a cerrarse, los llamados claustros, y así pues va a ser como la dinámica de la religión en este momento. Y bueno, no sé si hay preguntas, porque me quedaría hasta acá con esta parte de introducción y ya mañana comenzamos con, mañana no, perdón, la otra semana comenzamos ya con lo que se refiere pues ya a los aspectos ya referidos al arte. No sé si hay preguntas sobre esta parte contextual de la Edad Media en el occidente europeo. No, Lick, por el momento no. Muy bien, gracias. Entonces, pues vamos a llegar hasta acá, la grabación.